Hola mis amigos, ¿qué tal? Nos encontramos felices en este día. Indudablemente sí, Dios nos bendice para que realmente nos vaya bien, a pesar de las penurias que tenemos en este mundo, pero sobre todas las cosas para que entendamos el gran plan de salvación en los pocos días que Dios nos da, a fin de que nos preparemos para la eternidad. Para eso Dios nos creó, para eso el Señor nos formó. De manera que el tema de hoy, tal vez alguno podría pensar, pero bueno, no sé si tengo un poco de confusión en cuanto a esto. Vamos a estudiar bien, porque es necesaria para nuestra fe, para nuestra salvación, ya que la salvación es por fe. ¿Fue real el diluvio? Es lo que dice la pantalla, ¿verdad? ¿Fue real el diluvio? ¿Cuántos millones y millones y millones en este mundo dicen que fue una figura, simplemente? Aún los religiosos actuales hablan en su mayoría que fue una ilustración que Dios puso para atemorizar a la gente. Y por supuesto el ateísmo no cree, estoy hablando de aquellos que con forma sincera no creen, porque bueno, nunca se les explicó, nunca se les enseñó. El Evangelio es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y algo de eso tengo que hablarles al terminar el tema de hoy. Bueno, ¿fue real el diluvio? La pregunta, ¿verdad? La historia se repetiría. El apóstol Pedro comienza hablándonos de una forma muy enfática en cuanto a la realidad del diluvio y dice lo siguiente. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Saben, es notable que el apóstol dice allí que en el tiempo del diluvio, por supuesto, ya vamos a leer enseguida el pasaje, más enfático todavía, pero dice que vendrían burladores en la hora final y que la gente el pueblo de Dios habría de predicar las nuevas, que el fin está llegando y que Cristo va a regresar. Pero nos parece mentira que el cielo se va a abrir y que Cristo va a regresar para darnos realmente un mundo eterno, cuando Él vuelva para que nosotros conozcamos el resto de la creación de Dios. Será grande ese día, pero los burladores existen actualmente. Por eso agrega de lo siguiente, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto es fundamental ya al comenzar el tema de hoy. ¿Qué dice allí? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que ahí hay algo directo que tenemos que comprender hoy para que entendamos el tema que vamos a presentar. El versículo 6 continúa diciendo el apóstol. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, en realidad el apóstol está diciendo que ignoran voluntariamente, porque sí, hay mucha gente que no quiere simplemente aceptarlo porque no quiere. Yo no voy a contar acá ningún incidente, ahora podría contarles cientos, en cuanto a aquellos que niegan la realidad de lo que el escrito está. Tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra para que podamos entender las cosas, porque la verdadera ciencia está en armonía con la palabra de Dios. Y ya vamos a entender esto en el día de hoy más que nunca. Dios tiene un plan y ese plan es inmutable. Llega el día del juicio y Dios va a terminar con el pecado para siempre. Así como también vino el día del diluvio y se terminó en realidad la vida casi en todos. Ya vamos a estudiar esto en el día de hoy. Leamos allí en Génesis 6:3, algo muy importante. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, aquí hay ya una razón. El enojo de Dios no es como nuestro enojo, por supuesto. La desesperación del Señor al ver a un mundo que se perdía. En realidad no habían pasado tantos años de que el pecado había entrado, pero se multiplicó en extremo. De tal manera que si Dios hubiera continuado el mundo que dejase así nomás al azar, o seguir, mejor dicho, viviendo como estaban viviendo los antediluvianos, en realidad nosotros no existiríamos hoy. Satanás pretendía destruir al ser humano ya en aquel tiempo, pero
¿qué sucedió en el diluvio realmente si es verdad? Vamos a analizar un poquito esto. Tenemos que verlo bien para entender lo que el Todopoderoso quiere decirnos. Dice así en Génesis 7, el versículo 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Me llama la atención algunas cosas extremadamente importantes aquí. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Hay una exactitud en cuanto a la fecha, ¿notaron? Eso vamos a explicarlo dentro de un ratito, un poquito mejor. Por otro lado, dice que fueron rotas las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo. ¿Por qué dice eso? Y Dios hizo que el agua cayese o fluyese de tal forma que el mundo fue anegado completamente. Y así pereció aquella generación de antediluvianos que no creamos que eran inocentes, sino que realmente era gente perversa, gente que se burlaba de Dios. Eran mucho más inteligentes que nosotros, contrariamente a lo que el evolucionismo dice. La ciencia era superior en aquellos días. La mente del hombre era todavía, estaba muy cerca del Edén, ¿verdad? De que el hombre había sido expulsado del Edén y todavía esa inteligencia gigantesca que Dios le había dado a Adán y a Eva fue usada, desgraciadamente, no por ellos, porque Adán tuvo que llorar en los días durante casi 1000 años que él vivió, ¿verdad? Viendo la desgracia del pecado, porque usaron la inteligencia gigantesca para la perversión. Todo pecado entró en esta tierra. Predicción de día, mes y año. Recalco esto. ¿Por qué? Porque hay quienes niegan que realmente, bueno, la Biblia señala claramente cómo fue hecho y cómo Dios hizo todas las cosas. Y señala el día en que vino el diluvio, el mes que aconteció de la vida de Noé, en forma específica. Dios es claro, es específico. Vamos a ver en segundo lugar otra condición importante. ¿Quiénes entraron dentro del arca en realidad? Primer punto que es importante para entender. Allí dice lo siguiente, Noé y su familia, el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué palabras más alentadoras, mis apreciados amigos, en cuanto a lo que Noé escucha. Noé era fiel, andaba en los caminos de Dios, contradiciendo, y no solamente a Noé, había otros más que murieron antes que llegase el diluvio. Pero ¿saben? Lo notable es que ahora, en realidad, Noé le tocaría predicar 120 años, como dice Dios allí. Y Noé predicó 120 años de que Dios habría de mandar un diluvio de aguas, y como en aquel tiempo nunca había llovido, sino que una suave brisa en el anochecer regaba aquel campo fértil. Vamos a usar esta ilustración. La tierra era realmente hermosa, poco inferior al Edén, porque Dios la había creado de esta manera. Ahora, algunos animales. Primera cosa, ¿quién entró? Noé y su familia solamente. Y no entraron, como algunos piensan, cantidad de animales dentro de aquella embarcación. Porque esa es una de las excusas que se ponen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos a continuación el verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bueno, aquí habla claramente de algo. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, ¿quiénes solamente? Una pareja, dice allí, macho y su hembra. Porque Dios hizo una división en aquellos animales que realmente, por causa del mal y aún por muchas cosas que no voy a explicar hoy, ¿verdad? Dios tenía que hacer esa separación. Ahora, es notable, el versículo 3 leamos. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Notemos que Dios dice que hizo entrar una cantidad muy, muy limitada, 7, 2. Acá, ¿verdad? De las aves de los cielos, 7
pero macho y su hembra, ¿para qué? Para conservar viva la especie. Es eso lo que dice la palabra de Dios. De manera que solamente esos animales elegidos por Dios entraron dentro de aquella gigantesca embarcación. Como veremos enseguida, el arca fue una gigantesca embarcación, no fue solamente un barquito, como algunos piensan. No, por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, los engaños de Satanás son poderosos en este mundo. Por esa razón, el Señor nos ama mucho y quiere que estudiemos la palabra o su palabra. El versículo 4 agrega, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y raeré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice, recalca Dios. Y algunos creen que los seres vivientes se hicieron en periodos de millones de años. Claro, agregar cero no cuesta nada, lo digo con toda franqueza, no me tomen hoy como en forma, ¿cómo decirlo?, en forma peyorativa la cosa, todo lo contrario, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, tenemos que estudiar las Escrituras con simplicidad de corazón, leer con claridad lo que nos narra claramente Dios, a fin de que podamos entender las cosas que tienen que ver con la salvación, ¿verdad? El Señor habría de terminar con aquella generación rebelde, aún con los animales, porque había animales gigantescos, y aquí viene un punto ya, por ejemplo, los enormes dinosaurios no entraron dentro del arca, de ninguna manera. Dios hizo una selección, porque esos animales, si hubieran prevalecido en su ferocidad, hubieran destruido a la raza humana. Ese era el plan de Satanás. Por lo tanto, el Señor filtró, vamos a usar ese término, filtró los animales que habrían de entrar, lo necesario para que se reprodujeran y, por supuesto, no todos los animales que Dios había creado. Bien, ahora continuemos. ¿De dónde vinieron las aguas del diluvio? Y ahora comenzamos a entrar en el tema muy directamente. Para comprender mejor tenemos que ir, como dice allí, veamos cómo creó Dios la tierra. ¿Cómo fue hecha la creación? ¿Y cómo fue hecha la tierra? Eso es importantísimo. El Génesis comienza diciendo, en el principio. Esa palabra no tenemos que olvidarla. En el principio. Dios es antes del principio, es eterno. Y cuando en los tiempos eternos la divinidad decidió crear el universo, también nuestro planeta fue creado, pero no preparado para la raza humana en ese momento. En ese día en el universo, ¿no es cierto?, hizo Dios el universo. Ahora, el Señor habría de ser ese universo para honra y gloria de su nombre y para felicidad de todas las criaturas que Él pusiese en el universo. Porque no solamente somos nosotros los que vivimos en este mundo, ¿verdad?, sino que Dios pobló el vasto universo. Desgraciadamente la gran controversia vino, Satanás hizo cosas horrendas y el pecado arrastró aún a la tercera parte de los ángeles de Dios. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se refiere a ese principio en primer lugar. Pero también Moisés, que es el autor del Génesis, él habla del principio cuando Dios prepara la tierra para el hombre. Por eso cuando Dios creó para el hombre, o sea, creó al hombre, ahora se acercó la divinidad un día a un planeta que ya veremos cómo era. Enseguidita veremos cómo era, a fin de que podamos entender. ¿Qué dice el título, Alicia, allí? La tierra creada por Dios en el principio. La tierra creada por Dios en el principio. Dios es el autor de todo el universo. Y Dios también es el creador de la tierra preparada. Acuérdense que hay una diferencia. Dios crea la tierra en el principio, pero Dios prepara la tierra luego para que fuese la habitación del hombre para siempre. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 104, versos 5 y 6. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Bueno, aquí está claro, dice, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. O sea, el Señor la creó, y el otro texto dice que la creó para que fuese habitada, pero es notable,
con el abismo como vestido la cubriste, dice. O sea que la tierra estaba cubierta. ¿Y estaba cubierto de qué? Estaba cubierto de aguas, porque dice las aguas estaban sobre los montes. O sea que era diríamos un inmenso globo, pero cubierto por aguas. El texto que sigue, o mejor dicho la ilustración, nos va a mostrar algo más de cerca. Creación en el principio. Así era nuestro mundo antes que fuese preparado para el hombre, para que el hombre lo habitase, ¿verdad? ¿Cómo fue ese, o mejor dicho, cuándo fue ese principio? Ya lo dijimos, ¿verdad? En el principio Dios no aclara cuándo Dios creó el universo. La Biblia no aclara porque no es necesario. Algún día entenderemos mejor cuándo fue el momento cuando Dios decidió crear todas las cosas. Pero Dios es eterno, es desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, no tiene principio ni fin. Por eso el apóstol Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no una fe vaga, una fe a ciegas. La fe no son sentimientos, son principios que aún la palabra de Dios aclara con toda nitidez. Dios creó el universo en primer lugar, y así estaba la tierra, cubierta de aguas. Y también la tierra estaba escondida, diríamos en un mar borrascoso, por así decirlo, una ilustración. Dios prepara la tierra ahora para el hombre. ¿Cómo la prepara? Vamos a ver. No sabemos cuándo o cuánto tiempo después el Señor ahora decide preparar la tierra para el hombre. Allá en la eternidad llega el momento cuando, de acuerdo al plan divino, ¿verdad? El Señor ahora decide preparar este mundo para que fuese habitada por el hombre. Y la preparó realmente bien. Vamos a leer lo que dice Génesis 1, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí se encontraba la poderosa divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo habría de dar la orden, el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de ¿qué? De las aguas. O sea que la tierra estaba cubierta de aguas completamente. Todo estaba listo para que la orden fuese dada del Todopoderoso para ahora crear la tierra para que fuese nuestro hogar, fuese de veras nuestro hogar feliz. Así era el plan divino, ¿verdad? Ahora Dios prepara la tierra en una forma maravillosa, porque el hombre y la mujer habrían de poblarla por seres inteligentes y felices para siempre si el pecado, y no era el plan de Dios que entrara el pecado, desgraciadamente la raza humana cayó. Dios sabía que iba a pasar todo esto, ya lo dijimos en días pasados, pero no por eso el Señor dejó de crearnos. Tan amoroso nuestro Padre Celestial. Leamos el Salmo 104 nuevamente. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Ahora el salmista está hablando, ¿verdad?, de cuando Dios creó la tierra. El Señor le puso límite a las aguas, o sea, quiso que esa agua que estaba en torno allí ahora ocupase un lugar específico. Y ya vamos a ver cuál era ese lugar específico. Un lugar tan específico que creó los mares, creó también, separó lo seco que le llamó tierra, ya veremos enseguida. Y lo notable es que lo hizo el Señor en una forma perfecta. Nada habría de acontecer. Claro, desgraciadamente, Dios lo que tuvo que cambiar después fue por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Para que los que deseemos la eternidad podamos llegar a esa eternidad. Leamos el título, Alicia, nuevamente ahora, o mejor dicho, este título. Preparación de la tierra en 7 días para el hombre. ¿Cómo, licenciado? ¿En 7 días? Si los hombres hablan de millones de años. Vamos a ver que la cosa no es así. Preparación de la tierra en 7 días para el hombre. Hay un texto que dice, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dios no precisa tiempo para crear. Pero Dios creó al hombre en 7 días específicamente. Leamos el texto de Génesis 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hoy no es el momento de estudiar lo que el Señor hizo cada día. Solamente que pongo esto para que notemos que Dios es el creador de la semana también. Era necesaria para el hombre. Dios creó en 7 días, dice allí,
preparó esa tierra que estaba completamente cubierta de aguas, la preparó para que fuese realmente el hogar de nuestros padres, nuestro hogar feliz. Ahora bien, el segundo día de la creación. Tenemos que ver el segundo día y el tercero en parte para poder entender mejor el tema del diluvio. Vayamos a leer el texto de Génesis 1 nuevamente. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Voy a agregar algo acá. Dios hace una separación, toda la tierra estaba cubierta de aguas, ¿verdad? Acá dice, haya expansión en medio de las aguas. O sea, ahora Él separa una capa de agua arriba y otra capa de agua estaría más abajo. Es lo que está diciendo. Y llamó a la expansión, o sea, lo que quedaba entre el agua que estaba abajo, del agua que ahora el Señor colocó a gran altura, una capa protectora, ya vamos a ver enseguida, de aguas, así Dios creó las cosas. Ahí estaba la atmósfera o cielos, como menciona aquí esta versión. Ahí vemos, ¿no es cierto? En la pantalla vemos muy bien. El segundo día de la creación. El Señor ahora pone la expansión. Pone una capa de aguas en la altura. No sé a qué altura, solo Dios sabe, ¿verdad? El Señor lo hizo perfecto. ¿Por qué? Para que las radiaciones solares y los rayos poderosos que produce esa gigantesca bomba de hidrógeno no perjudicasen a los seres creados ni al hombre, ¿verdad? La tierra y el agua bajo la expansión. O sea que era una mezcla, tierra y agua estaba bajo de la expansión. Ahora vamos a ver, agua sobre la expansión, lo que la Biblia decía, lo que recién acabamos de leer, ¿no es cierto? Y la expansión o atmósfera, como nosotros conocemos hoy, con la proporción de oxígeno y de nitrógeno necesarias para que el hombre realmente pudiese vivir y vivir eternamente. Así creó el Señor, así comienza la creación. ¿Qué pasa en el tercer día de la creación? Bueno, sabemos ahora, ya vamos entendiendo, cómo el Señor hizo esa creación para el hombre en el principio. ¿Cómo estaba realmente? Vamos a leer el texto bíblico. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno, aquí Dios va creando simultáneamente la semana necesaria para el hombre. Porque Dios no precisaba un día para crear, podía haber creado todo instantáneamente. Pero Dios estaba creando todo para el hombre, ¿verdad? Eso es todo. Dice Dios, ahí júntense las aguas en un lugar. En ese, diríamos, mar borrascoso, o sea, en ese pantano mezclado de agua y tierra, el Señor ahora, al mandato de su voz, como decía el salmista, separó lo seco de lo que formarían los mares. Y dice, allí vemos, ¿verdad? En la ilustración, está clara. Por un lado, a lo seco Dios le llama tierra, y a las aguas, que de paso no eran océanos tan inmensamente grandes, no vamos a analizar esto porque no tendremos tiempo en este tema, Dios le llama entonces mares, como nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Ahora bien, qué notable, el diluvio. Vean el título bien, lo inverso al segundo y tercer día de la creación. O sea, el diluvio fue lo inverso al primero y segundo día de la creación. Perdón, al tercero y al segundo y al tercer día de la creación. El texto bíblico dice esto, y esto es muy importante entenderlo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora bien, Dios en primer lugar permitió que Noé hiciese, porque así es la salvación, el hombre tiene que hacer todo lo que está de su parte, para que Dios pueda obrar, y Noé, su fe iba acrecentándose mientras él predicaba 120 años, como leíamos en el texto al comenzar, ¿verdad? Predicó Noé.
aquella raza empedernida en el pecado, por supuesto, y que no aceptó la gracia de Dios, no aceptó el mensaje de Dios. Pero acá dice que cuando llegó el día exacto, tal cual leíamos hoy, ¿verdad? Dios hizo algo, rompió, dice, las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. ¿Qué cataratas de los cielos? Las que Dios había colocado en el principio. Había agua, una capa protectora de agua que impedía que los rayos ultravioletas y dañinos pasasen para dañar a la raza humana. Eso fue lo que aconteció. Y del grande abismo, las aguas que fueron colocadas en la tierra, ya que estaba sentada sobre el agua, como leíamos hoy, ¿verdad? Ahora fluyeron torrentes incontrolables. Lo que aconteció fue tremendo realmente. Por eso, en esos 40 días, el Señor destruyó lo que había hecho en el segundo y tercer día de la creación. Ahora bien, algo más, es bueno que entendamos. Ahí vemos en la ilustración algo muy importante. Y yo voy a ir acá ahora a la pantalla para poder entender un poco. Vemos al sol aquí, ¿verdad? Pegaba, los rayos solares pegaban en la capa protectora que estaba colocada en torno a ese lugar, ¿verdad? O sea, a la tierra. Y por supuesto, aquí estaba la expansión o atmósfera, como nosotros la llamamos hoy, y aquí estaba la tierra y el mar, lo que Dios había creado. Aquí estaba la vegetación. Esa vegetación, y yo quiero aquí recalcar algo que es importante, esa vegetación recibía poca cantidad de los rayos solares, o sea, sobre todo de los rayos dañinos del sol. De manera que no era realmente una reacción poderosa, porque el sol es una bomba de hidrógeno, ¿verdad? Las radiaciones fuertes no pasaban de ninguna manera en el principio como pasan hoy, porque el filtro era esa capa de agua que el Señor había colocado, a fin de que realmente la vida pudiese ser eterna sobre este planeta. Ahora bien, todo era perfecto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Hasta el día en que el Señor dijo, ahora llegó el momento. Y fueron rotas las cataratas de los cielos, o sea que se desplomó esa capa de agua protectora, y también las fuentes del grande abismo, o sea, de la tierra brotaban torrentes de aguas. En esos 40 días todo volvió al plano original, como en el principio. Fue destruido todo lo que yo hice, dice Dios, excepto Noé y su familia. Ahora bien, tenemos que ver bien esto acá. Cuando terminaron, ¿no es cierto?, cuando terminó el diluvio y después que las aguas se retiraron, ya vamos a ver cómo se retiraron también, por lo menos tendremos una idea. He aquí que la capa protectora ya no estaba más, por supuesto. Ahora las radiaciones del sol pasarían en forma directa sobre la naturaleza, o sea, sobre la vegetación, influirían en la vegetación, que era el alimento de los animales, por supuesto, y por otro lado, del mismo hombre. Por eso la vida humana se acortó en gran manera después del diluvio. Pero vamos a leer los textos bíblicos. Antes de esto, vamos a leer aquí Génesis 9, 13 y 14. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Saben, amigos míos, esto a mí me emociona realmente. Porque la Biblia nos habla allí en el Apocalipsis que en torno al trono de Dios está el arco. O sea, un arco iris. Maravilloso, más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero el Señor dice, mi arco pondré en las nubes. Cuando el Señor dice que sintió olor grato, Noé, allí salió el fiel Noé, que había predicado 120 años. Lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio agradable a Dios, que simbolizaba que Cristo vendría al mundo para morir por la raza caída. Por lo tanto, nosotros somos descendientes de Noé. Estaba Noé y su familia allí nomás, 8 personas. Qué cosa impresionante, ¿verdad? La tierra, por supuesto, era muy diferente, completamente distinta a lo que hoy es. Dios tuvo que cambiar todo por causa del pecado, a fin de preservar la vida humana. Pero bien, es notable lo que dice aquí, ¿verdad? Yo voy a poner mi arco en las nubes. Antes no llovía.
antes que el del diluvio, ya les mencioné recién, ¿verdad? Sino que con una suave brisa el Señor regaba ese campo fértil y hermoso en gran manera. Pero después les fue necesario las nubes. Y el Señor permitió y colocó las gotas de agua de tal forma que, de acuerdo a lo que el sol habría de impulsar, se formase el arco. Y cuando nosotros vemos el arco que se forma, el arco iris tan hermoso de 7 colores, ¿verdad? Tenemos que acordarnos del pacto que Dios hizo con la raza humana nuevamente. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que nos amó de tal manera que vino a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Ahora pacientemente habría de soportar al hombre para que el hombre sea salvo. Todos los que quisieran, por supuesto, los que anhelaran vivir la eternidad. Qué hermoso mensaje es este. Mi arco pondré en las nubes. Y cuando vea ese arco me acordaré del pacto que hice contigo, Noé. Nosotros tenemos que recordarnos del pacto que Dios hizo con nosotros para que realmente podamos heredar la eternidad. Método basado en la radiación de los fósiles para medir el tiempo. Bueno, aquí entramos, vamos a mencionar algunas cositas de la ciencia para ver qué es lo que pasa realmente con el asunto de los periodos de millones de años. Entonces, método basado aquí en la radioactividad, ¿no es cierto?, en la radiación que se produjo, o que cambió, mejor dicho, al terminar, por supuesto, completamente con la capa protectora. Veamos a continuación lo siguiente, nuevamente para que recordemos. Allí estaba, ¿no es cierto?, el Sol, voy a indicarlo nuevamente acá, en forma visual directa. Y por otro lado, la expansión, no estaba más la capa protectora, por supuesto. Cuando estaba la capa protectora, los animales comían del pasto que tenía ¿cuánta radiación? Poca radiación, porque esa capa protectora no dejaba pasar mucha radiación, por lo tanto, este método, el método del radiocarbono 14 que se usa para medir la edad de los fósiles, no es que es malo, es un método bueno. Yo lo estudié y lo conozco muy bien, de manera que es exacto. El problema está en no leer la Biblia, no leer la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a entender muy bien que el método del radiocarbono 14, por el cual podemos medir la antigüedad de muchos elementos, es exacto. El problema está cuando los hombres no creen en la creación de Dios, ni creen en el Dios creador y dejan a un lado, entonces, por supuesto, al Todopoderoso. Leamos a continuación lo siguiente. Confusión en la edad de los fósiles. Radiocarbono 14. ¿Por qué se confunde la raza humana? ¿Por qué los científicos se confunden por no leer algunos pasajes? Método basado en la radiación de los fósiles. Leamos. Hallazgos arqueológicos. Creación en millones de años o 7 días. Una pregunta. Los hallazgos arqueológicos, ¿cómo es? Algunos muestran millones de años. De paso hay un centelleo que en la pantalla de un equipo especial donde se miden las radiaciones, ¿verdad? Hay un centelleo que va lentamente y va marcando la radiación que contiene, después de preparar adecuadamente los restos fósiles, ¿verdad? Se los colocan en el lugar específico, entonces un centelleo, cuanto más lento es, va marcando la vida media de desintegración que tuvo esa cantidad de radiación que tenía el fósil. Claro, los fósiles antediluvianos, y allí vemos, ¿verdad?, ¿qué dice esa frase? Léela, Alicia, nuevamente a fin de que quede grabada en nuestra mente. Fósiles antediluvianos, poca radiación, millones de años. Claro. Cuando nosotros ahora no creemos en la creación, y cuando analizamos un fósil que existió antes del diluvio, ¿cómo será la radiación? Poca cantidad de centelleo, ¿verdad? O sea, indicará millones de años de acuerdo a las escalas de medida que se establecieron. ¿Cómo será cuando medimos la edad de los fósiles que existieron después del diluvio?
los fósiles postdiluvianos, como dice la frase, léela. Mucha radiación, pocos años. Claro, mucha radiación, porque la capa protectora había desaparecido. Entonces, ahora la radiación de los vegetales fue muy superior y el método del radiocarbono 14, que es carbono radioactivo, ¿verdad?, que comieron los animales, los animales que se alimentaban del pasto, ¿verdad? Por lo tanto, eso pasó a los huesos y ahí tenemos el cuadro. Cuando en realidad tienen pocos días de diferencia. Al rechazar el diluvio, por supuesto que la prueba del radiocarbono es exacta, está bien, pero el gran problema es cuando rechazamos el diluvio, porque no queremos creer en la creación de Dios y queremos borrar la semana de la creación, no queremos creer en un Dios poderoso y queremos creer en la creación por la casualidad. Amigo mío, las cosas no son de esta manera. De manera que pudieron tener poquitos meses o años de separación entre un animal restos fósiles que significan millones de años y restos de fósiles que solamente fueron ¿qué? Fósiles que tenían muy poca diferencia con los anteriores, pero comieron ahora el pasto radioactivo. Eso fue todo. Ahora bien, pasamos a otras evidencias. Algunas evidencias de un diluvio universal. Vamos a leer un poquito más. Inclinación del eje de la Tierra. Claro. El Señor tuvo que hacer algo con la capa de agua que estaba arriba, ¿verdad? Y cayó ahora y inundó la tierra nuevamente. ¿Qué hizo el Señor? Permitió que el eje de la tierra se inclinase lentamente mientras el arca flotaba, sostenida por ángeles poderosos en aquel océano sin límites. Y después dice la Biblia que sopló un fuerte viento, y en ese fuerte viento surge el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Bueno, ¿por qué? Porque al inclinarse el eje, ¿verdad? Primero, el clima era universal por un fenómeno que ocurre, ¿verdad? Simplemente cuando hay una capa protectora de agua, pasaban el calor, pero no las radiaciones, y había una eterna primavera. Así fue creado este mundo. Pero eso desapareció, ahora el clima sería cambiado completamente. Y en los polos se amontonaría el agua, la enorme cantidad de agua que Dios permitió que cayera, ¿verdad?, desde lo alto, en donde Él la había colocado, y también parte fue a los mares. Eso es lo que la ciencia aún dice. Notan que hubo, aún los catastrofistas, ¿verdad?, estoy hablando de algunos científicos, ellos creen que ocurrió alguna catástrofe, pero no necesariamente como la Biblia dice. Hallazgos en los polos. Vamos a ver, ¿qué hallazgos? En el hielo polar se encuentran y se encontraron hasta el día de hoy mamuts, por ejemplo, con pasto en la boca. O sea que fue una muerte repentina cuando se desencadenó todo lo que recién leíamos en la palabra de Dios. Cuando las cataratas de los cielos fueron rotas y cuando las fuentes del grande abismo echaron tremendas columnas de agua. He aquí que fue tan tremendo esto que muchos tenían dentro de su vientre, de los animales, ¿verdad?, tenían todavía pasto y se los encuentra, se conservaron en el hielo, ya que cuando la tierra se inclinó, ahora los polos se volvieron helados, allí quedó en hielo transformado el agua y quedaron animales atrapados por el hielo simplemente, de esos animales o cadáveres que estaban en las aguas antediluvianas. Hasta el día de hoy podemos ver el pasto verde en el vientre de esos animales. Está claro lo que Dios dice. Más, cuando vemos, ahora vayamos a las alturas de las montañas o de barrancos simplemente, y vemos que muchos fósiles que en realidad pertenecen a animales que están en el fondo del mar, de peces que están en el fondo del mar, se los encuentra allá arriba, están en la cumbre de los montes. ¿Quién los llevó allí? Si no existió el diluvio. ¿Estamos entendiendo? Sencillo. En aquel tremendo tumulto las cosas fueron ordenando y cosas que estaban en el fondo del mar ahora estaban arriba de las montañas o en los barrancos más altos. Me acuerdo que en mi niñez yo tenía cerca de allí barrancos grandes y podía ver eso con mis ojos. Cómo realmente, de acuerdo a lo que las
llamada ciencia evolucionista, ¿verdad?, sostiene de que los diferentes estratos y cada fósil debe estar en un estrato. No es así, porque cosas que estaban en un estrato se confunden una cosa con la otra. En realidad, lo que estaba en el fondo del mar pasó a estar allá arriba, de acuerdo a cómo se fue asentando, de acuerdo a lo que Dios fue estableciendo. Por eso, amigos míos, estudiemos la palabra de Dios. Analizando el arca ahora. Vamos a analizar un poquito al arca. Algunos dicen, fue un barquito nomás. No, no fue un barquito. Fue más que un barquito. Vamos a leer cómo Dios ordenó construirlo. Vamos a leer el texto bíblico. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. A ver, acá dice claramente, dice, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud era el arca, 50 codos de anchura, y la harás de ¿cuántos pisos? 3 pisos, dice. De manera que era una gigantesca embarcación. Y pasando a las medidas actuales, ¿verdad? Porque el codo bíblico tiene más o menos unos 50 centímetros. Fácilmente lo podemos hacer. Sus medidas en los metros actuales. La longitud era de 150 metros. No era nada chica. Era casi un transatlántico de nuestros días. 150 metros de longitud. Su anchura, 25 metros. Su altura tenía 15 metros de altura, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, para guardar a cuántos, a una familia y a esas pequeñas, yo diría pequeña cantidad de animales, porque fue así. El resto fue colocado allí el pasto y los alimentos necesarios para permanecer esos meses que les tocó pasar a los antediluvianos y para que la especie se conservase. Eso fue todo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lugar donde se posó. Vamos a ver esto porque tiene importancia también. Leamos en Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y sabes, mi apreciado amigo, que en realidad en el lugar donde el arca se posó, fue donde Dios dirigió las cosas, ¿verdad?, para que así ocurriera, fue en los montes de Ararat. Y en aquel lugar hay contiendas hasta el día de hoy feroces y terribles. Allí en la cumbre del monte fue colocada el arca, encontró pie, diríamos, y quedó. Por largo tiempo, esa arca fue la casa de nuestros padres, ahora descendientes de Noé, ¿verdad? La descendencia de Noé surgió, desgraciadamente el pecado comenzó a multiplicarse otra vez, porque así es el conflicto entre el bien y el mal. Y será hasta cuando Cristo intervenga, como decía el apóstol Pedro al comenzar, con fuego para siempre y termine con el pecado de una vez por todas. Pero el plan de Dios es un conflicto, una lucha enorme entre Cristo y Satanás. Satanás lucha para destruir la tierra, odia la palabra de Dios. Por eso crea mentiras y teorías mentirosas para que nosotros no entendamos, ni tengamos fe, ni comprendamos las cosas de Dios. Crea religiones falsas que enseñan mentira en lugar de enseñar la palabra de Dios. Eso lo hace Satanás. No quiero seguir más, es un tema triste este, pero por un lado muy feliz para ver el amor de Dios. Saben, allí dice sobre los montes Ararat, no fue fácil subir para encontrar las cosas, por lo tanto, porque está en un lugar difícil. Lo que dicen los lugareños, como dice allí en la pantalla. Saben, los habitantes de aquel lugar, si uno va a preguntarles, todo el mundo cree una cosa. Los que viven, por supuesto, en la parte de la llanura, cerca del Ararat, y consideran que el Ararat es la cuna de la civilización. Le dicen diferentes nombres y maneras, pero ellos dicen, de ahí surgió el hombre. De manera que los lugareños tienen más razón que el resto del mundo. Lo dicen con toda claridad. De ahí surgió el hombre. Ellos no saben, los que no conocen la Biblia, no saben, ¿verdad?, por qué. Pero de allí surgió el hombre. Y algunos dicen que fue la casa del hombre en el principio. ¿Qué encontramos además de esto? Lo que dice la ciencia.
Ahora que ha llegado el momento de los tremendos cohetes impulsores de naves espaciales que tienen telescopios enormes que llevan a bordo, ¿verdad? Y que tienen ondas para medir hasta en la profundidad. ¿Saben lo que miden? Que en la cumbre del Ararat las cosas cambian. Y se ve instantáneamente allí una radiación verde que indica que allí hay madera. Y lo notable es que esa radiación corresponde exactamente a la madera que Dios ordenó a Noé que construyese la embarcación. Entonces, ¿coincide la ciencia o no? Sí, claro que sí. Es un lugar muy difícil para subir. Ya han descendido ciertos trozos y algunos se preguntan ¿y por qué? De madera, de la altura, porque el hielo se va derritiendo lentamente. Pero claro, lugar de guerra, lugar difícil, no se puede. Dios sabía por qué y Dios sabe también por qué. Porque sin duda en momentos finales el Señor hará cosas tremendas. Porque Dios lucha para salvar a la raza humana. Traerá la mayor evidencia para que el hombre crea, que entienda y sean salvos todos los que pueden ser salvos y hereden la vida eterna. Pero para eso tenemos que confiar en el Todopoderoso. ¿Por qué creerle al hombre antes que al Señor? Ahora, ¿por qué Dios destruyó la tierra? Esto es importante notar. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios destruyó la tierra? Leíamos en parte hoy, ¿verdad? Que la maldad era mucha. Leamos de nuevo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, estaba corrompido el mundo en gran manera. ¿Cuál fue la corrupción? Ya vamos a leer enseguidita. Estaba al extremo, y estaba llena de violencia. Así estaba el mundo cuando Dios lo destruyó. Ahora bien, el pecado de no aceptar la creación y al Creador como es. El apóstol Pablo se refiere a esto y dice lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, acá está clarito, ¿verdad? Dice claramente el apóstol Pablo, no glorificaron a Dios, ni quisieron creer en el Todopoderoso. Y por esa razón, ahora los hombres comenzaron a creer cualquier cosa menos la verdad. Dijeron, o sea, al negar la semana de la creación es grave. Porque cuando negamos la semana de la creación estamos negando a Dios también. Y entonces no hay creador y entonces comenzamos a creer en las otras cosas que no tienen ni que ver, ni aún con la ciencia verdadera. No coinciden con las cosas. Bien, este otro pasaje nos aclara más. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría proviene de adorar imágenes, por eso la ley dice, no tendrás imágenes delante de mí. De adorar imágenes, de objetos materiales, ¿verdad? Inclusive, y aquí voy a decir algo, inclusive por esa falsa religión que tiene que ver con la adoración de imágenes, los hombres llegaron a ser ateos. Porque dijeron después de todo, si eso es Dios, no puede ser. Y empezaron a buscar otras explicaciones y encontraron otro tipo de explicaciones diciendo que a través de millones de años, esto y esto y esto, no voy a explicarlo hoy porque leí muchos libros de este tamaño, de grosor, pero es una novela. Nada se demostró, es simplemente una novela. Ahora aquí está clarito, ¿no es cierto? La desgracia del hombre. El apóstol Pablo está hablando. Leamos en Romanos 1, el verso 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué les parece? Un tema desconocido, ¿no? En este momento en el mundo entero se está votando en los congresos el homosexualismo.
Y allí el apóstol Pablo dice cuál es su origen realmente. Al dejar de creer en la creación y al dejar la semana de la creación a un lado, entonces comenzó la vergonzosa situación que menciona aquí en el caso de la mujer, también del hombre leamos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, seamos sensibles a la voz de Dios. Lo que está pasando actualmente en la tierra nos indica el fin de la historia humana simplemente. El mundo de hoy está como en los días de Noé, incrédulo al máximo, practicando abominaciones y enseñando como un tercer sexo cosas que Dios nunca jamás creó. Es una aberración total simplemente, una aberración. El homosexualismo, y podemos mencionar, yo no quiero mencionar aquí algunos grupos de acá, de allá, el hombre se transforma en mujer y las mujeres en hombre, cosas horrendas, prácticas que son abominables, como dice el apóstol, y no vamos a nombrarlas acá porque todas las conocemos. Es lo que está pasando actualmente. No es hora de arrepentirnos, no es hora de buscar a Dios como nunca antes, de encaminar la familia, de que realmente el hogar, la palabra hogar que fue destruida de tal forma que prácticamente hoy ya no existe. ¡Qué tragedia, amigos míos! Pero acerca de esa tragedia continúa hablándonos el Señor. Vamos a continuar leyendo. En los días finales de la historia, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tremendo lo que dice allí la Biblia, ¿verdad? Es notable. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No habla del correcto comer, sino habla de las borracheras y de las orgías que practica el ser humano actualmente. Por supuesto, unidas al sexualismo, ¿verdad? Que leíamos recién. Por otro lado, dice casándose y dándose en casamiento. Dios formó el matrimonio, a Adán y a Eva, para que perpetuase así para siempre la raza, pero desgraciadamente, ¿qué pasa? El hogar también fue aniquilado, atacado por el demonio todo lo que puede y está logrando sus fines. Pero Dios te llama al arrepentimiento. Dios nos llama. ¿Y quién nos llama? ¿Saben? Jesús, allí dice arriba en letras grandes lo coloqué. Jesús nos habla hoy. ¿Cómo nos habla? O nos advierte, con ternura, con amor. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que heredemos la patria celestial. Tiernamente golpea la puerta de nuestro corazón para que podamos ser salvos y podamos de veras vivir por los siglos sin fin de una eternidad. ¿Qué haremos? Si la Biblia es admirable, si la palabra de Dios es admirable y gloriosa, aún nos muestra lo que los hombres nunca mostraron. Enseñan la evolución, pero todo es una teoría simplemente, una teoría para negar la creación. Pero no hay ninguna demostración. Claro que están las especies que son infranqueables, solamente existe la mutación en las especies, que la Biblia lo explica también, pero no es el tema de hoy, con toda claridad. Ahora bien, saben, hay una batalla, como vemos en la pantalla. Himno de la batalla, porque es un himno que ya lo conocemos muchos, pero vamos a escucharlo nuevamente. Estamos en un conflicto, pero esa batalla llega a su fin. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que está pasando actualmente en la civilización humana es el fin del fin de la historia. Hemos llegado al momento cuando el Señor va a intervenir en la historia humana. Y así como muchos no creyeron, la inmensa mayoría no creyeron en los días del diluvio, tampoco van a creer en los días del fin, como dice claramente el apóstol Pedro. Estos se ignoran voluntariamente, si no quieren creer. Se acerca el momento cuando Cristo triunfará para siempre y el pecado será aniquilado y destruido. ¿No les parece que debemos agradecer al Señor? Que debemos orar agradeciéndole por su poder
y por la revelación que nos dio para que podamos vivir la vida eterna en donde viviremos tú y yo si queremos tan solo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos heredar la vida eterna, pero hagamos la voluntad del Todopoderoso. Dejemos las cosas de esta vida, oremos al Señor. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a entender y creer en la creación profundamente y alabamos tu nombre porque tú eres el Creador. Bendice a cada uno de mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús y ayúdanos para que juntos podamos comer pronto del árbol de la vida después del turbión cuando termine esta batalla entre Cristo y Satanás en el horrendo problema del pecado. Te lo suplicamos y pedimos todo en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.